Amén. Les saludo, hermanos, con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Empezamos hoy una nueva serie. Culminamos un extenso estudio. ¿Cuánto tiempo nos llevó, Juan? Un año. 10 meses, un año, estudiando realmente el Evangelio según San Juan. Hoy vamos a estudiar la primera epístola de Juan, en donde vamos a aprender muchísimas cosas. Primera cosa, que el Evangelio ha sido dado en forma universal. Primeramente, ¿qué dice la palabra? Esto se les es dado para que ustedes crean. Ahora, el Evangelio de Juan es una epístola a las iglesias, en este caso, para que sepan si son verdaderos creyentes. Y ahí nosotros vamos a ver, realmente vamos a empezar a estudiar las virtudes, ¿verdad?, acerca de este tema. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, referente al verbo de vida. Aquí, hermanos, estamos en el primer versículo del libro de Juan. El título, vamos a entrar en la parte histórica. El título siempre fue Primera de Juan. Es la primera y más grande en una serie de 3 que lleva el nombre de aquella carta que identifica al autor, porque estamos hablando de que hay la carta de Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Amén. Entonces, la carta en sí no tiene el formato de las otras epístolas, la cual enviaba, por ejemplo, Pablo. Pablo enviaba una carta ¿a quiénes? A los Efesios, a los Corintios, etcétera, a los romanos. Había un destinatario claro. Sin embargo, esta epístola no tiene un destinatario. Y como siempre, Juan tampoco da su nombre. Juan, vamos a ir viendo que él aquí se llama a sí mismo el anciano. Vimos también que en el Evangelio de Juan, él ¿cómo se autodenominaba? El discípulo a quien Jesús amaba, ¿verdad? Él se autodenominaba así. Ahora nosotros vemos de que Juan ya tiene una edad más avanzada del momento que había escrito el Evangelio, pero dentro de todo esto se aplica como una epístola. ¿Alguien sabe qué es una epístola? ¿Qué es una epístola? Una carta. Una carta. Una epístola es una carta, por más que no tenga una despedida formal como nosotros vemos en las otras cartas del Antiguo, en este caso de Pablo, de Pedro, en este caso, que eran epístolas así. Primera de Juan no exhibe esas características generales de una epístola común y corriente de aquella época. Hoy mismo, por ejemplo, si nosotros enviamos una carta, enviamos una queda, qué sé yo, si ponemos el destinatario y firmamos ahí abajo, ¿verdad? En Primera de Juan, por ejemplo, nos vamos a encontrar un saludo, por ejemplo. Nos vamos a encontrar una introducción, como si encontramos en la carta a los Efesios, en la carta a los Gálatas, ¿verdad? Ni tampoco vamos a encontrar una conclusión. Entonces hay matices muy importantes en esta carta que habla de un término íntimo, de un término familiar.
enviar. Por eso se le denomina una epístola, se le denomina una carta, y aún se le denomina de esa manera a través de la historia. Ahora me gustaría hablar un poquitito del autor y la fecha que se escribió el libro de Primera de Juan. Dice, la epístola no identifica al autor, o sea, en ningún momento dice yo Juan, o yo Pablo, como las otras epístolas, ¿verdad? O en este caso cuando Pedro, por ejemplo, hacía yo, Pedro, de mi propia mano los escribo. No, acá nosotros no vemos que él se identifica dentro de esta carta, pero sí hay un testimonio fuerte, consecuente y más antiguo de la iglesia, que asignó a Juan como el discípulo quien escribió esta carta por medio de la historia. Hablamos de quién. Luego que Jesús resucitó, el templo de Jerusalén fue derribado, fue disperso el evangelio ya en toda la región del Medio Oriente. El apóstol Juan se muda de Jerusalén, se muda ya a la actual hoy Turquía, y ahí él tiene un discípulo que se llamaba Policarpo. Policarpo era un discípulo de Jesús, que fue un padre de la iglesia, un teólogo maravilloso que había muerto también. Él había sido martirizado, él había sido ejecutado. Policarpo escribió de que la carta de Primera, Segunda y Tercera de Juan había sido escrito por el discípulo amado. El discípulo también de Policarpo, que en este caso era Ireneo, también declaró, escribió en el siglo II, de que Primera, Segunda y Tercera de Juan había sido escrito por el apóstol Juan. Amén. Entonces la iglesia primitiva, ¿verdad?, da a la epístola o lo atribuye a Juan el apóstol como el autor, y también le da ese estatus, porque Juan ya con edad avanzada era considerado con mucha autoridad dentro de la iglesia, ¿verdad?, para poder escribir y exhortar de esta manera, como lo vamos a ir estudiando. Entonces vemos a Juan que escribe con autoridad, y pide a la iglesia, a creyentes, porque esto ya no es como el evangelio que está siendo enviado a todo el mundo, sino que esto está enviado a las iglesias primeramente para obedecer. Pide que haya una obediencia completa a los lectores, pero también vemos que él nos está identificando claramente allí. Primera de Juan, por ejemplo, capítulo 4, el verso 6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Amén. Entonces él era bien conocido por los lectores, y de esta manera no tuvo que mencionar su nombre. En el momento que le escribe la carta y a los destinatarios, a las iglesias, se le envía, ¿verdad? Bueno, no hubo la necesidad. Entonces estas cartas o estas comunicaciones que existían, por ejemplo, Corintios, lo de la iglesia de Corinto hizo un montón de preguntas a Pablo, le envían a Pablo, Pablo responde esa pregunta, y nosotros tenemos lo que se llama Primera de Corintios, Segunda de Corintios, ¿verdad? Que son cartas, mandamientos, que esos fueron copiados, enviados también a otras congregaciones para que todo el cuerpo de Cristo sea nutrido. Estamos hablando de Juan, que nosotros ya lo habíamos estudiado en la serie anterior. Juan, ¿quién era? Juan era el hermano de Santiago,
el cual era su hermano mayor, en este caso Jacobo, hermano de Juan, quien había muerto a filo de espada por Herodes. No sé si recuerdan que su hermano había fallecido. Ellos, ¿cómo eran conocidos? Ellos eran conocidos como los hijos de Zebedeo. Ellos eran conocidos como los hijos de Zebedeo. Ahí nosotros podemos ver en Mateo capítulo 10, el verso 2 en adelante, donde se relata, en donde también se le denomina a ellos como hijo del trueno. Hijo del trueno. Entonces, vemos que Juan era uno de los tres asociados más íntimos de Jesús. ¿Junto a quién? A Jacobo y a Pedro. Ellos eran los más cercanos de Jesús. Podemos ver Mateo 17:1, Mateo 26, capítulo 26, verso 37. Juan también fue, como habíamos estudiado, testigo ocular y partícipe del ministerio de Jesús. Primera de Juan del 1 al 4, ¿verdad? Además que las tres epístolas también escribió el cuarto evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Juan, en el cual se identificó a sí mismo, como dijimos, el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús amaba. Y como él reclinó, ¿qué cosa? Su cabeza sobre el pecho de Jesús. ¿Recuerdan? En la cena, ¿verdad? O sea, él tenía mucha intimidad con el Señor Jesús. Y bueno, hay varios pasajes: Juan 13:23, Juan 19:26, Juan 20:2, Juan 21:7, Juan 21:20. ¿Y qué libro más escribió Juan? A ver si saben. Hablamos del Evangelio, los tres libros. Apocalipsis. Él escribe también el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 1:1. Esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se le dio a conocer a su siervo Juan. Ahí vemos que en la isla de Patmos, porque después Juan fue exiliado, él fue lanzado, según la historia, fue lanzado en aceite hirviendo, sobrevivió, y bueno, lo exiliaron en la isla de Patmos, en donde se le revela ahí el Señor Jesucristo con el Apocalipsis. O sea, fechar un poquito en qué momento fue que se escribió Primera de Juan es un poco complicado, ¿verdad? Porque probablemente, ya que no tiene fecha, ¿verdad?, lo más probable es que Juan compuso esta obra en la última parte del primer siglo. Estamos hablando que ya él escribe esta epístola ya después de la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Entonces, hermano, la tradición de la iglesia coherentemente identifica como autor de esta epístola a Juan, que escribe ya en una edad avanzada. Él ya estaba anciano, pero él seguía muy activo, seguía escribiendo, ¿verdad?, seguía instruyendo a la iglesia, y él se muda a un lugar llamado Éfeso. Éfeso, ahí estaba la iglesia fundada por Juan. Ellos salen un poquito antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Ya por la persecución y todo lo que hubo, muchos cristianos salieron y ya se estaba propagando el evangelio en Asia Menor. Entonces, vemos entonces que hay una fuerte impresión
de que Él es mucho mayor en el momento de escribir. Por eso es importante ver de que Él ya está en una edad avanzada, porque usa lenguaje como hijitos míos. Ahí se nota, ¿verdad?, que Él ya era anciano, el abuelito, ¿verdad?, y usa esas palabras cariñosas para los hermanos. Vemos en 1 de Juan 1, dice hijitos míos. 1 de Juan 18 también. 1 de Juan 2:28. Y por qué también se le atribuye a Juan, porque se los digo esto, porque en el siglo XVIII aparecieron los analistas que empezaron a decir que esto no se escribió, que cuando se escribió, que supuestamente Juan se escribió después ya en el siglo III y que no fue Juan, sino que fueron otros. O sea, hay muchas mentiras que se entretejió ahora recién en el siglo XVIII. Pero ¿por qué también se le atribuye a Juan? Y no hay duda de que sea él, porque tiene el mismo lenguaje literario del Evangelio según San Juan. Es muy similar. Los recursos que utiliza, el vocabulario y esa manera de expresar, por ejemplo, es muy similar. Entonces, cuando, al fechar un poquito en qué momento fue escrito esto, se puede datar claramente después de la composición del Evangelio según San Juan. Porque hay mucha gente que incluso, ¿verdad?, fecha que el Evangelio según San Juan fue escrito en el siglo II o en el siglo III inclusive, que no fue escrito por los apóstoles, que fueron otros. Entonces es importante que nosotros sepamos estos también para defender el Evangelio. ¿Amén? Es importante porque también las herejías que Juan estaba enfrentando en Primera de Juan eran herejías del primer siglo, no eran herejías del siglo V o del siglo IV, sino que la iglesia estaba en ese momento siendo infiltradas por los en este caso los docetistas, que era una secta que derivaba del tema de Platón, que hoy está de vuelta reflotando muchos falsos predicadores. He visto, por ejemplo, los docetistas, por ejemplo, creían en el primer siglo de que Jesús era un espíritu, que no era un hombre, en este caso de carne y hueso. Entonces, hablaba también de que los docetistas creían de que en el momento del bautismo de Jesús fue en ese momento en donde Jesús, Dios, se incorpora en Jesús, en ese hombre llamado Jesús, en el momento del bautismo, negando de que Jesús vino en carne. ¿Entiende? Por eso él refuta, dice: cualquiera que niegue que Jesucristo vino en carne, ¿verdad?, es anticristo. Por eso él estaba diciendo eso. Y justamente la vez pasada estuve escuchando a una predicadora, todo el mundo le conoce, a Yesenia. Estaba diciendo de que el Espíritu de Cristo poseyó al bebé de María que estaba en su panza. Eso es docetismo, porque dice la palabra en Isaías, dice que la mujer que iba a concebir, estamos hablando de una concepción en donde Jesucristo mismo es 100% hombre. No es que Cristo vino y le poseyó a alguien, ¿verdad? Entonces vemos que los docetistas también creían de que justo antes, después de Getsemaní, el Espíritu de Cristo abandona ese cuerpo y es otra persona el que sufre la cruz. Es lo que ellos creían. Entonces Juan arremete con todo en contra de esta herejía, y eso también sirve para otras herejías que surgen después del segundo siglo. Por ejemplo, en el nestorianismo, ¿verdad?
el tema también de la doctrina que va en contra de la Trinidad y varias otras, que esto sirvió entonces como base. Entonces, hermanos, nosotros vemos que Juan tampoco menciona la persecución de la iglesia que hubo en este caso de Domiciano. El emperador Domiciano hizo una persecución enorme en contra de la iglesia en el año 95 después de Cristo, y Juan no lo menciona. Es decir, que esto ocurrió antes, se escribió mucho antes de la persecución. Entonces, hermanos, a la luz de todos estos factores, una fecha razonable para evaluar en qué fecha se había escrito Primera de Juan es entre el 90 y el 95 después de Cristo. Y probablemente esto fue escrito desde Éfeso, en donde estuvo ahí el apóstol Juan, ahí en Asia Menor, en la actual Turquía. Amén. Él ahí tenía un liderazgo apostólico. Entonces, vemos que Juan en esa época, él estaba muy avanzado en edad cuando escribió la epístola de Juan. Juan, aún como te dije recién, él estaba muy activo en la iglesia. Usted recuerda de que la última parte que estamos estudiando la epístola, era mucho pensado inclusive de que él no iba a morir, ¿verdad? Porque él era ancianito, ¿verdad? Pero seguía así, activo. Entonces, él había visto a Jesús con sus propios ojos. Él participó, estuvo ahí en el ministerio terrenal, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión también. Y ahí vemos cómo, por ejemplo, los padres de la iglesia, como yo les dije, me gustaría un día hacer un estudio de los padres de la iglesia, que es impresionante. Por ejemplo, ahí vemos a Justino Mártir, por ejemplo, Ireneo, como le dije, Clemente de Alejandría, Eusebio, indican que después de ese tiempo Juan vivió en Éfeso. Después de Jerusalén, después del tiempo que él estuvo con Jesús, que Jesús resucitó, un tiempo después, él se muda a Éfeso, en Asia Menor, y ahí él tiene un programa amplio de evangelismo extensivo, y ahí él estaba como base, como una base que supervisaba todas las iglesias, que había en diversas partes. Amén. Entonces, él había también levantado iglesias y no se cansaba, como le dije, de escribir. ¿Qué escribía? Cartas, el Evangelio de Juan principalmente, Apocalipsis, que lo tenemos hasta hoy. Había anteriormente un padre de la iglesia que le llegó a conocer a él, a Juan, lo llegó a conocer. Papías se llamaba él, y él tuvo un contacto directo con Juan, y él lo describe en una carta que hasta hoy en día está, lo denomina voz viva y que permanecía como el último apóstol que quedaba. Él hablaba de eso, ¿verdad? Que él fue el último apóstol sobreviviente. Es más, él escribe esta carta, primera y segunda y tercera de Juan, ya después de que todos los apóstoles murieron. Él era el único ya sobreviviente. En este caso hablamos de que mucho antes Pedro había sido ejecutado, también había sido ejecutado Pablo, ¿verdad? Y todos los demás murieron ejecutados, martirizados. El único que murió de viejo fue Juan. El único que murió, que no, él fue arrojado, como le dije, en un aceite hirviendo, sobrevivió, ¿verdad? Por orden del emperador lo tiraron en un aceite hirviendo, sobrevivió, y bueno, ahí medio que se asustaron, pero lo desterraron en este caso y no murió, por la voluntad de Dios. Vemos que el testimonio de Juan fue altamente autoritativo entre la iglesia. Muchos diligentemente buscaron oír, lo buscaban a él. Muchos que oían el Evangelio trataban de buscar y hacerle preguntas
cómo era Jesús, cómo fue cuando ustedes estaban juntos. O sea, la gente acudía a Juan queriendo saber más, ¿verdad? De conocer un poquito más de esa experiencia, vamos a decir, de primera mano que tuvo Juan con Jesús, ¿verdad? Ellos querían saber más. Ahí vemos nosotros, él vivía en Éfeso. En Hechos capítulo 19, verso 10 dice: esto se prolongó durante 2 años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra de Dios. En Éfeso, una ciudad, se encontraba prácticamente dentro del centro intelectual de aquella época. Vamos a decir, ahí estaban todas las universidades como Harvard, ¿no? Qué sé yo, ahí estaban todos. Y ahí estaba establecida una iglesia, que es la iglesia de Éfeso, a la cual Pablo después, anteriormente, le escribe una carta, y ahí se instala su campamento, vamos a decir, Juan. Y ahí, años atrás, Pablo había también predicho en Hechos capítulo 20, verso 28, dijo el apóstol Pablo: yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos que aparecerán, que no perdonarán el rebaño. Entonces vemos que ahí iban a venir, ¿qué cosas? Falsos maestros. Pablo dijo que iba a venir falsos maestros, iban a venir falsas, en este caso, corrientes filosóficas que al final de cuentas intentaban esparcir el rebaño. Entonces se levantaron falsos maestros. ¿De dónde? Del mismo dentro de la iglesia, del medio mismo de los hermanos, y había pervertido la palabra, ¿verdad? A través de estas corrientes filosóficas, ¿verdad? Entonces, de ahí viene lo que una de las corrientes también que surgió en el siglo I eran los agnósticos. No sé si ya escucharon esa palabra, los agnósticos y los gnósticos. Son dos palabras diferentes. Son corrientes filosóficas que vienen de Platón, Pitágoras y todo eso. Los gnósticos, en este caso, son aquellos que no creen en Dios porque les faltan evidencias. Ahora, los agnósticos creen en Dios, pero ellos no mantienen el conocimiento, ¿verdad? Ellos tienen un conocimiento privilegiado, y justamente ellos creían en esta filosofía docentista que yo les había hablado, de que Jesús era una especie de fantasma, ¿verdad? Y que solamente ellos, los privilegiados, los elegidos, tenían ese conocimiento. Amén. Entonces, ¿qué hacían esta gente? Pervertían las enseñanzas de los apóstoles, metían herejías, aparentemente eran maestros del evangelio que promovían fielmente las escrituras, pero al final de cuentas estaban introduciendo el gnosticismo, como se los dije, que es el gnosticismo. Deriva de la palabra griega que quiere decir conocimiento. Entonces, ahí nosotros vemos que, primeramente, que hubo, nosotros que estamos estudiando ahora Romanos, ¿verdad? Que se escribió mucho antes de Primera Guerra, y antes que salga la corriente gnóstica. Pablo luchaba mucho el legalismo. El legalismo era la corriente por el cual, a la cual se estaba enfrentando, en este caso, las cartas de Pablo. Si nosotros miramos las cartas de Gálatas, por ejemplo, que van en contra directamente del legalismo, ¿verdad? Entonces ahí en Romanos también nosotros vemos lo mismo, ¿verdad? En donde había una batalla paulina por la libertad de la ley,
que nosotros seamos liberados y que en ese tiempo los hermanos sean liberados de la ley. Entonces, en ese tiempo de Juan, posterior ya a la muerte de Pablo y de Pedro y todo lo demás, aparece esta peligrosa herejía que amenaza primeramente a la iglesia primitiva durante los primeros 3 siglos. Los primeros 3 siglos, por más de 300 años, esta herejía se mantuvo ahí, pero vemos a Juan combatiendo con este libro. Con este libro de Primera de Juan es un combate directo, ¿verdad?, a esta terrible herejía que directamente buscaba destruir los fundamentos de la fe y por ende destruir, claro, la iglesia. ¿Amén? Como se nos dije, el gnosticismo era una filosofía que derivaba ¿de dónde? De la sabiduría griega, de Platón, de Aristóteles, ¿verdad? Entonces ellos creían en lo que se llama el dualismo filosófico. Ya han escuchado eso, el dualismo filosófico, en donde ellos decían que el cuerpo era malo o la materia era mala, pero el espíritu era bueno. ¿Qué es lo que ellos decían? Ellos decían de que si uno cometía pecado, solamente lo cometía en el cuerpo, no en el alma o no en el espíritu. Amén. Entonces es lo que ellos metían en esa filosofía. Entonces vos podías pecar como vos querés, hacer lo que vos quieras. Total, una vez que mueras, el cuerpo queda en la tumba y tu espíritu se va al cielo. Es la mentalidad que ellos tenían, ¿verdad? En donde que el espíritu era bueno y la materia era mala. Por eso que justamente el nacimiento de Cristo no se pudo haber hecho a través de la concepción, como lo dice la Biblia, sino que eso se realizó a través de una incorporación por el cuerpo. Y justo cuando iba a sufrir la cruz, la incorporación de Cristo abandona el cuerpo y otro es el que es crucificado, no Jesús, Él es Dios. Amén. Entonces eran filosofías erróneas que luchaban en contra de que siempre Satanás va a intentar meter una lucha que pelee en contra de la deidad de Cristo, de declarar de que Jesucristo es Dios. Y claro, nosotros estudiamos eso en el Evangelio de Juan, que se declara que Jesucristo es Dios. Entonces, negando principalmente la verdadera humanidad de Cristo, en donde, que es totalmente antibíblico. Después, unos siglos después, se hizo lo que se llama las declaraciones. Le dije a mi señora, quiero colocar las declaraciones, los credos en las paredes. Justamente en el credo de Calcedonia, que sucedió tiempo después, hablan ahí la lucha que hubo en proteger que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios, porque ahí había entrado lo que se llama el dualismo filosófico más fuerte, como yo se los dije, de que Dios mismo se envió a sí mismo y Dios mismo fue quien vino a morir en la cruz, y Dios mismo es el Espíritu. No existe la Trinidad, sino que solamente hay un solo Dios, que hoy en día hay lo que se llama la iglesia unicitaria, que es una iglesia hereje, que tiene millones de miembros del mundo, que habla justamente del dualismo. Entonces, que niega la Trinidad. Entonces es importante que este conocimiento filosófico, ellos alegaban que tenían un conocimiento elevado, ellos tenían un conocimiento especial, un conocimiento superior, ¿verdad? Y ese conocimiento era mucho más alto que la misma Biblia. Ojo. Entonces, solamente ellos podían conocer y entender las profundidades de la palabra. Por eso nosotros vamos a ver que Juan, peleando en contra de esto, en primera de Juan vamos a ver donde dice que el incrédulo no puede entender la Biblia. Él lo dice, Juan lo dice. Es más, Pablo también lo afirma, que para en este
este caso el incrédulo, esto es necedad. No lo entiende, no lo interpreta, ¿verdad? Porque está muerto en su delito y en un pecado. Nosotros hoy estudiamos en primera de Juan cómo está diciendo Juan, ¿cómo vas a tener un conocimiento superior? ¿Cómo vas a conocer todas las cosas siendo que estás muerto? No se puede, no se puede. Estás negando la escritura, estás negando la palabra de Dios, estás aceptando en parte. Por eso nosotros vamos a ver mucho en Juan, en este caso, ¿sos bueno o sos malo? ¿Sos incrédulo o sos creyente? ¿Verdad? ¿Estás con Satanás o estás con Dios? No hay punto medio. Porque estamos hablando que los gnósticos decían, no, yo soy cristiano, pero yo creo en esto. No podemos tener un punto medio. No podemos amar, como vamos a leer, el mundo y amar también a Dios. No se puede. Nosotros tenemos que amar a Dios o directamente amar al mundo, como dice la palabra. Entonces, este conocimiento de los gnósticos se transfería a través de los iniciados, una especie de lo que hoy en día es la masonería. Solamente los iniciados, ellos tienen un conocimiento profundo, solamente ellos tienen el conocimiento, ¿verdad? Porque es muy interesante esto de que en la masonería, por ejemplo, el dios de la masonería es Lucifer, el grado 20 de la masonería, y se le revela directamente a Luzbel. Y ellos le adoran a Prometeo, que era el dios que trae la antorcha y que le da a la humanidad. O sea, lo que Prometeo hizo en el jardín del Edén, o Satanás, es darle la iluminación al hombre, la cual estaba privada por Dios. Esa es la teología de los masones. Entonces ellos le adoran a Satanás justamente porque Luzbel fue el que le dio la sabiduría, la antorcha al hombre. Amén. Entonces negaban las escrituras. Por eso es importante, hermano, que si nosotros queremos mantenernos la verdad, queremos saber si algo está bien o está mal, tenemos que estar fundamentados en la palabra. Entonces, la revelación divina estuviera de pie como juez sobre las ideas del hombre. Las ideas del hombre juzgaban la revelación de Dios. Entonces ellos, a través del intelecto, juzgaban lo que era Dios. A través de la sabiduría humana, ellos juzgaban lo que era Dios. A ver, y a eso vamos a ver primero en Juan 2:15 al 17. Estas herejías que habían ocurrido, es importante, quiero recalcar este tema, porque estas herejías Satanás hoy en día es como que la desempolvó del baúl de los recuerdos, y hoy en día está empezando a repartir de vuelta. Estas herejías, hermanos, tenían dos formas básicas. En primer lugar, algunos afirmaban, como se los dije, que el cuerpo físico de Jesús no era real. No era real, él era una especie de fantasma, como se los dije. No era real, sino parecía ser físico. Parecía ser físico, ¿verdad? Y de ahí viene lo que le dije recién, el docetismo. Por eso Juan dice, yo le toqué, yo le vi, ¿verdad? Vemos nosotros que ahí la palabra griega quiere decir aparecer. Juan con fuerza afirma la realidad física de Jesús al recordar a quienes, a los lectores, que él era testigo primeramente ocular de que él le vio a Jesús, que él oyó, que él palpó a Jesús, ¿verdad? Cuando él vino en carne. Primera de Juan 4:2. Pero esta es la mejor manera de reconocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. El que no lo confiesa, claro que no lo es. Primera de Juan 4:2 dice, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, que no es de Dios, este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Bueno, acá nosotros tenemos que entender también de que ustedes me pueden decir, pero pastor, los mormones creen que Jesús vino en carne. Los testigos de Jehová también creen. O sea, ellos no son anticristos. No, esta carta fue escrita a la herejía de aquel entonces, no a la herejía nueva de hoy. Amén. Entonces, por más que el testigo de Jehová y el mormón crean que Jesucristo vino en carne, ¿verdad? Eso no quiere decir de que su teología sea verdadera. Ahí vemos entonces, hermano, que Ireneo, que era discípulo, en este caso, de Policarpo, que fue discípulo de Juan, ahí nosotros vemos que él después defiende en contra de Serinto, que era otro que en este caso había defendido la herejía. Y ahí hablaba justamente Serinto, ¿verdad?, que contendía que el espíritu de Cristo descendía sobre el Jesús humano en su bautismo, pero lo dejó poco antes de ser crucificado. Como les dije, ¿verdad? En el bautismo, supuestamente un Jesús se incorporó en ese cuerpo. No, falso. Entonces, nosotros vemos que Juan escribe ¿qué cosa? Que Jesús fue bautizado al principio de su ministerio. Era ¿qué cosa? La misma persona la cual fue crucificada. En ningún momento Juan dijo, no, el que antes de ser bautizado era alguien, el que después bautizado era otra persona y después crucificado fue otra persona. No. Juan asigna eso y dice que sí, que eran la misma persona. 1 Juan 5:6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Amén. Entonces, estas herejías lo que buscaban era destruir no solamente la verdad de la humanidad de Jesús, sino también la expiación de nuestros pecados. Ya que Jesús no solo debió haber nacido verdaderamente Dios para satisfacer, claro, sino también verdaderamente hombre. O sea, había requisitos. Si no, nosotros no íbamos a ser perdonados de nuestros pecados. Amén. Entonces, Él tenía que ser físicamente real. ¿Por qué? Porque si Él no era físicamente real, Él era una especie de fantasma, ¿cómo va a sufrir? ¿Quién lo va a clavar en una cruz? ¿Quién lo va a latigar? ¿Verdad? ¿Quién lo va a agarrar para intentar despeñarlo? ¿Quién? No, hermano, era necesario que Él tenga un cuerpo, como dice la palabra, que el Señor mismo le preparó un cuerpo a Él, ¿verdad? En este caso, para morir en esa cruz, porque Él nació para morir en esa cruz. Él nació para morir en esa cruz, para ser sacrificado como el cordero inmolado, de ser aceptable, y tenía que ser un hombre como nosotros para sustituirnos a nosotros en esa cruz. Si no, no nos puede sustituir. Amén. Hebreos capítulo 2, 14. Miren esto, es importante. Así como los hijos que eran de carne y hueso, también era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera librará a todos los que por temor a la muerte toda su vida había estado sometido a esclavitud. Ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo,
para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiará los pecados del pueblo. ¿Qué es eso? Que sí o sí él tiene que ser hombre. Si no, no podía el Señor Jesucristo ser expiación por nuestro pecado. Entonces ahí nosotros vemos que hay una posición bíblica en contra de esta herejía de que afirma la humanidad total, la humanidad completa de Jesús, como también se puede comprobar su deidad total. Entonces, esa idea que la materia es mala y que el espíritu era bueno, llevó a la idea de que el cuerpo debía ser tratado ásperamente, ¿verdad? Una forma de ascetismo. O sea, uno tiene que hacerle torturar los dolores físicos, llevarle a extremos al cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo era lo malo, pero el espíritu era lo bueno. Colosenses capítulo 2, el verso 21, les dice: no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, y no siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa, al fariseísmo y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor o poder contra los apetitos de la carne o los apetitos humanos. Seguimos, por más que nos encierremos en un monasterio. Ahí en los monasterios vemos violaciones, ahí vemos, ¿verdad?, crímenes, tal cual lo que pasaba también. Eso estaba atacando el apóstol Juan, el apóstol Pablo. Entonces, el pecado que estaba siendo cometido en el cuerpo no tenía efecto o no tenía relación en el espíritu de la persona. Esto llevó a algunos, especialmente a los oponentes de Juan, a concluir que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba. Vean, si nosotros decimos que el cuerpo no peca y nuestro espíritu no, entonces puede hacer lo que vos querés. Es lo que ellos estaban diciendo. Entonces, ¿qué había? ¿Qué ocasionó esta herejía? Desenfreno total, ¿verdad? Una inmoralidad terrible ahí en lo que estaban practicando. Estas herejías eran permisibles, ¿verdad? Incluso ellos negaban que el pecado incluso podía existir. O sea, no había ofensa al carácter de Dios en el pecado. Amén. Primera de Juan 1:8 habla de eso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vean, esto es un ataque a esa herejía. Porque ellos decían que ellos no tenían pecado, ¿verdad? Entonces, y también menospreciar la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Ellos decían: no, la ley no importa, hagamos a lo que vinimos. Dice, ¿verdad? Entonces Juan enfatiza, es importante esto, ¿verdad?, la necesidad de que nosotros como cristianos, si somos de Él, obedezcamos la ley. Porque solamente nosotros como cristianos, por medio de la obra del Espíritu Santo, podemos obedecer la ley. Amén. Entonces, Juan enfatiza eso como condición para ser cristiano, ¿verdad? Aquel que guarda los mandamientos de Cristo es cristiano. Eso estaba diciendo que aquel que ama a Dios, ¿qué cosa? Guarda los mandamientos. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque ahora ya tenemos fruto. Amén.
Anteriormente, ¿qué pasa? Nos cargábamos intentando cumplir a fuerza. Pero hoy ya no es cargoso, ya no es difícil, porque ya es nuestro estilo de vida por medio del fruto que el Señor está haciendo en nosotros. Juan también habla mucho, ¿verdad?, del amor. Este es un libro de amor. Él habla mucho del amor de los hermanos, entre hermanos. Habla mucho el amor entre creyentes. Cosas también que la falta de ese amor caracteriza a los falsos hermanos, o en este caso falsos maestros, que prácticamente rechazaban esta manera de pensar. Amén. Entonces, primeramente, los falsos maestros hacían que cosas, negaban las palabras de los apóstoles, negaban, ¿verdad? Ellos desautorizaban a los apóstoles. Así que nosotros entendamos de que aquellos que salían de las enseñanzas de los apóstoles o abandonaban, en este caso, la congregación y iban a los gnósticos, iban a cualquier, en realidad no le pertenecían a Dios. No es que, porque le hacían esta pregunta, ¿será que ellos perdieron su salvación? No, nunca la tuvieron. Estas personas nunca la tuvieron, porque salieron de nosotros, ¿verdad? Primera de Juan 2:19, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros, hablando también de esta posición, de que los que salían, los que iban detrás de estas corrientes del mundo filosóficas, abandonaban el rebaño del Señor, no es que perdían la salvación, sino que en realidad nunca fueron del Señor y nunca tuvieron la salvación. Amén. Entonces, hermano, el que era creyente, ¿quién era? El que permanecía en las doctrinas apostólicas. Entonces había ahí donde el apóstol respondía a esta crisis. El anciano apóstol escribió para reafirmar a aquellos permaneciendo fieles, ¿verdad? Porque esta era una carta de aliento. ¿Usted quiere saber si son verdaderos cristianos? Lean Primera de Juan, te da las características, las virtudes de un verdadero cristiano. El que no tiene estas virtudes no es de Dios. Y también era una manera de que el que era verdadero, ya creyente, se afirme en la fe, y también era una guerra en contra de las herejías de aquel tiempo, herejías peligrosas. Entonces, hermanos, había en ese tiempo, como las hay hoy, falsas enseñanzas, y ahí vemos que Juan gentilmente, amorosamente le trata de hijitos, ¿verdad? Pero con esa autoridad apostólica que es incuestionable, envía esta carta a las iglesias dentro de esa esfera que tenía de influencia, para detener esta plaga de doctrinas falsas que circulaban en ese tiempo. Amén. Entonces, mis hermanos, es la introducción en esto y entender un poquitito el enfoque. El enfoque de Juan es esto, una carta pastoral dirigida a quienes, a creyentes, a personas que ya han nacido nuevo, que reconocen la Escritura, que conocen la palabra. Es diferente al Evangelio de Juan, que es para todo el mundo. Ahí nosotros vemos a un pastor preocupado por la iglesia, a un pastor que apacenta, ¿verdad? Exhorta, anima a la iglesia. También él comunica
al rebaño, ¿verdad? En principios básicos, pero vitalmente esenciales, afianzándolos en los puntos básicos de la fe. Él deseaba que ellos tuvieran gozo con respecto a la certeza, ¿qué cosa? De la salvación. Porque había mucha gente que decía: Señor apóstol Juan, ¿soy salvo o no soy salvo? Entonces esta carta es justamente un ánimo, una luz para los creyentes, para que tengan certeza de su salvación contra las falsas acusaciones de Satanás que vienen nuestra mente y te dicen: no, no soy creyente. Amén. Así es, mis hermanos, cerramos nuestra introducción al libro de Juan. La próxima semana vamos a estar estudiando ya a fondo el libro. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor luego de esta introducción histórica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo? ¿Está bien? Bueno. Amén. Oremos. Padre Celestial, ponemos en tus manos esta serie nueva, este nuevo desafío que tenemos contigo, en donde vamos a escudriñar tus pensamientos, vamos a estudiar, Padre, cada versículo, Padre, de este tu libro maravilloso que tú has dejado, este testamento precioso que habla, Padre, de alentar a tu iglesia, de que nosotros, Padre, podamos aplicar estas doctrinas, enseñanzas maravillosas, Padre, a nuestra convivencia entre los santos. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, Padre, que tú bendigas este barco en donde estamos zarpando ahora de nuevo, Padre, para conocer este trayecto nuevo que se llama primera, segunda y tercera de Juan, Padre. Te pedimos que tú ilumines nuestras mentes, habla nuestros corazones, para que nosotros podamos oírte a ti, Señor. Porque venimos, Padre, en este lugar para aprender más de ti, conocer más de tu palabra, Señor, y de esa manera ser beneficiados nosotros. Porque tú, Padre, no tienes ningún tipo de necesidad de nada, ni que te alaben, ni que no. Esto es para nosotros, es para nuestro beneficio. Y te pedimos, Padre, que tú nos dejes esa luz, porque la necesitamos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, amén, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso.